Entonces, mire, vamos a hablar del manto apostólico. Ya vinieron los papás que llevaron a sus bebés, a sus niños. Quisiera tomar como modelo al apóstol Pablo. Es un apóstol del Nuevo Pacto, enviado a los gentiles y que todos conocemos y aprendemos de ellos. Así es que si usted quiere venir conmigo a 1 Corintios capítulo 4, verso 1. Voy a usar este verso como para establecer cuál debe de ser la naturaleza o la característica de un verdadero apóstol. El apóstol Pablo le dice a los corintios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta es la naturaleza de un verdadero apóstol. Así como el apóstol Pablo se considera a sí mismo un servidor de Cristo al punto de que él es un esclavo del Señor Jesucristo. La palabra usada es doulos, que quiere decir que tiene un Kyrios, un rey, un señor, que es el Señor Jesucristo. Pero además, él dice que es llamado a ser un administrador de los misterios de Dios. En el corazón de todo ministerio apostólico, de todo apóstol, tiene que estar el anhelo de administrar correctamente los misterios de Dios. Administrar tiene que ver con que Él los recibe, Él los procesa y luego Él los imparte a la gente que está bajo Él o está con Él. Entonces, un buen administrador es alguien que es tan eficiente para procesar lo que recibe y hacer que todos puedan recibir, ¿verdad? Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba dando la palabra, cuando Él enseñaba. ¿Se acuerda que Él a veces enseñaba por parábolas? A veces decía las cosas claramente. Él tenía aquella gracia apostólica de administrar los mensajes del Padre para alimentar a todos los que estaban, pero a diferente nivel. Pero el Espíritu Santo sabiamente le da de comer a todos cuando hay una impartición o una administración o una administración apostólica. Entonces, en primer lugar, los apóstoles tienen que ser servidores de Cristo antes que nada y administradores de los misterios que Dios le place revelarlos para hacerlos disponibles al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso es básico. Ahora, los apóstoles tienen responsabilidades tanto locales de la ciudad donde están, como interlocales o translocales o como lo quieras llamar. Es decir, con otras congregaciones o con otras entidades u organismos de la ciudad, pero también con diferentes ciudades y con diferentes naciones. Un apóstol no se puede circunscribir solamente a lo que es una iglesia local, porque su proyección es de reino. Tiene que abarcar a otras congregaciones y tiene que abarcar a otras ciudades y tiene que abarcar a otras naciones. Y es importante que las personas que estén bajo un manto apostólico entiendan esto, porque su proyección en su espíritu tiene que ser la misma, tiene que ser del reino. Usted ha visto cuando tenemos eventos o actividades aquí en el ministerio, ¿qué es lo que ocurre? Los de casa quizá son los que menos tienen la oportunidad de sentarse a escuchar. Después tienen que estar adquiriendo los videos o los CDs. ¿Por qué? Porque nuestra proyección es para edificar el reino, el cuerpo de Cristo. Y entonces vienen personas de Tegucigalpa y de Choluteca y de Nicaragua y vienen de México, de Guatemala, de Belice, de todas partes. Y entonces nosotros estamos para servirlos a ellos, para que ellos sean impartidos de la visión apostólica y gocen de la bendición que trae un manto apostólico. Entonces, la gente que está bajo un manto apostólico necesita tener esa misma visión y esa misma proyección para poder fluir con la unción del manto. Entonces, el apóstol Pablo vemos, por ejemplo, que él se quedaba bastante tiempo en un solo lugar para que el propósito de Dios fuera establecido. Hechos 20:31 nos dice que él estuvo por 3 años en Éfeso para poder establecer una obra, una iglesia. Pero lo vemos que está viajando de un lugar a otro, enviando cartas de diferentes lugares y que él se comunica con diferentes congregaciones y a cada uno les escribía diferente, de acuerdo, ¿verdad?, al espíritu que se movía en cada lugar. En algunos había más dones del espíritu, eran más carismáticos, en otros tal vez tenían más el fruto del espíritu, pero él escribe a todos de una forma diferente. Ahora, es importante la relación que desarrolla el apóstol con el equipo que Dios le envía.
El apóstol va a desarrollar o va a levantar o va a establecer equipos apostólicos que le acompañan en sus misiones. Hay muchos equipos y diferentes equipos. Hay equipos locales, hay equipos nacionales, hay equipos internacionales. Y para cada área el Señor tiene un entrenamiento, o tiene una capacitación, o tiene una manera de enseñanza según sea el equipo, dónde va a operar, dónde va a funcionar. Obviamente, cuando estamos hablando de misiones apostólicas transculturales, el equipo tiene que ser uno que esté adaptado, enseñado, entrenado a poder fluir y funcionar en diferentes culturas o en diferentes naciones. Habrá otros que funcionan mejor a un nivel local, ¿verdad? Pero los equipos apostólicos son muy importantes y tiene que haber una estrecha relación en cuanto a visión, en cuanto a impartición, en cuanto a estar juntos, koinonía, a orar juntos con el apóstol. Normalmente los equipos apostólicos están formados por personas que, aunque actualmente no estén desarrollando el ministerio apostólico, se sabe que tienen un llamado apostólico y que van a ser desarrollados en el futuro de acuerdo al tiempo de Dios. Pero ese es un entrenamiento, ser parte de ese equipo. Así como vemos en lo profético que hay compañías proféticas, hay equipos proféticos también en lo apostólico. Y entonces tiene que haber una relación de pacto, esto quiere decir amor. Cuando hablamos de una relación de pacto es que la gente no hace nada por obligación ni por deber, sino que lo hace por amor a Dios y amor a su líder. Y que es recíproco también de parte del apóstol con su equipo, ¿verdad? Y entonces esta relación de pacto tiene que ser no solamente del apóstol con su equipo, sino de todo el equipo apostólico con el liderazgo que se va a ir a ministrar o a compartir. Un ejemplo, nosotros tenemos una iglesia establecida en la ciudad de Amapala o en la isla de Amapala, la isla de León de Judá. Y allá hay unos pastores y hay un liderazgo. Si nosotros aquí desarrollamos un equipo apostólico de misiones nacionales, tiene que haber una relación de amor entre este equipo conformado aquí y los pastores o el liderazgo allá. Es decir, que en determinado momento quizá yo no pueda ir, pero el equipo apostólico puede ir. Y ellos tienen que ser bien recibidos allá, es decir, los pastores o los líderes deben de recibir a este equipo apostólico con tanto amor como si fuera yo misma quien fuera. Entonces tiene que haber esa relación de pacto, esa relación de amor. No puede existir celos. No puede sentirse celosos de que la hermana ama más a estos que a nosotros, o que los ve superiores a estos que a nosotros, porque entonces ya no puede existir una relación de pacto y no pueden recibir lo mismo. Y esto debería de ser así con todo lugar. Si hay una iglesia establecida en el Progreso y yo les digo, amados, vamos a ir a hacer una visita, y cuando le digo vamos, es el equipo apostólico, vamos, puede que yo vaya, que no vaya, pero que para ellos es igual en San Pedro Sula o en cualquiera de los lugares donde haya una congregación bajo el mismo manto, ¿verdad? Y luego, una responsabilidad del apóstol, como lo dijo el apóstol Pablo, dice, yo gimo por ustedes con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Un apóstol no se conforma con ver que la gente recibió a Cristo y dice que salva, sino que un apóstol anhela ver la manifestación del Cristo formado en las personas, no solamente en los pastores o en las autoridades de la congregación, sino en los miembros de esa congregación. O sea, cuando hay congregaciones bajo un manto apostólico, pueden saber que empieza quizá a veces un movimiento o un cernir de parte de Dios, porque hay alguien que está orando para que Cristo sea formado en ellos. Me ha ocurrido que a veces vamos a lugares donde las personas toman nuestra cobertura, el manto que está sobre nosotros, y tan pronto nosotros llegamos, ya sabemos y les decimos, miren pastores, hemos orado y está bien, vamos a aceptar, creemos que es de Dios, pero queremos que ustedes estén preparados, que quizá van a empezar a ver cambios, conmociones, aunque nosotros no hablemos nada, pero inmediatamente que entran bajo un manto, comienza a haber un sacudimiento, porque las cosas tienen que ser ordenadas de parte de Dios, y cuando viene el orden y la gente comienza a ser confrontada, a algunos no les gusta, algunos se van, algunos se incomodan, no están de acuerdo, pero
yo les digo, tengan paz, porque Dios va a traer una limpieza, porque lo que Él quiere es tener gente que realmente anhele que Cristo sea formado en ellos. Entonces, un apóstol no solamente es, bueno, ya aceptaron a Cristo y ya está, no, sino que la visión siempre es llevarlos a madurez, como fue la del apóstol Pablo. Dentro del ministerio apostólico, la impartición es sumamente importante. No solamente en lo profético es importante la impartición, sino en lo apostólico. Y el apóstol Pablo le decía a los romanos, en el capítulo 1, verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Quiere decir que el apóstol va a las diferentes congregaciones para impartirle dones espirituales o carismas, como lo quiera llamar, a la congregación, porque le está hablando a todos los romanos, no solamente le está hablando al pastor encargado de la iglesia en Roma, le está hablando a todos los romanos. Eso quiere decir, amados, que una iglesia no se establece, o un ministerio o una congregación no se establece solamente en doctrina. Es decir, la gente puede decir, las iglesias que están bajo nuestra cobertura pueden decir, hermana, déjeme usar sus manuales, deme los materiales, nosotros queremos implementar lo mismo que ustedes tienen. Eso es muy bueno, eso es excelente, pero doctrina solamente no hace que se fundamente una congregación o una obra. Es necesaria la impartición espiritual, es necesaria la impartición del Espíritu que está en el apóstol o en la autoridad. Es necesario impartir dones espirituales. Una cosa que a mí me llama la atención, a través de lo que leo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nosotros vemos cómo los apóstoles eran los que impartían el bautismo del Espíritu Santo. Ellos iban, imponían manos y las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que otros no puedan hacerlo, pero bíblicamente yo encuentro nada más apóstoles haciéndolo. Aun cuando Felipe fue y él evangelizó y la gente se convirtió a Cristo, detrás venía el apóstol imponiendo manos para que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Pero lo que quiero realzar es que es necesaria la impartición, la imposición de manos de la cobertura apostólica para impartir dones, para activar dones, para que la gente fluya en los dones espirituales, en los carismas espirituales, para que puedan establecerse como una iglesia, sobre todo las obras nuevas o bien obras donde la gente no es llena del poder del Espíritu Santo. Entonces la impartición es necesaria y vemos bíblicamente, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Cuando está hablando de presbiterio, está hablando de las autoridades que en su mayoría eran apóstoles, había profetas y había maestros. O sea que era un presbiterio conformado por ancianos, por líderes, por ministros que impusieron manos e impartieron dones, en este caso sobre Timoteo. Y el apóstol le está diciendo, mira, no descuides lo que recibiste. Esos dones son importantes para la obra que vas a realizar. Te fue dado, te fue impartido, estás activado. No lo descuides, úsalo, cuídalo. Y yo creo que esa es una palabra muy actual para ustedes también. Muchos de ustedes quizá han participado de presbiterios proféticos, algunos no los llamamos presbiterios proféticos, pero cuando hacemos un llamado y la gente pasa, los que estamos al frente impartiéndole a ustedes es un presbiterio y estamos ministrándole y muchos les dan palabra y muchos establecen algo en su vida y usted está recibiendo dones y está siendo activado y entonces hay que cuidar esos dones. Y segunda de Timoteo 1:6 le dice el apóstol Pablo, por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, lo que le está diciendo, el fuego está en ti desde el momento que yo te impuse manos. Ahora aviva ese don que está en ti, que lo recibiste por la impartición cuando yo te impuse manos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la impartición es sumamente importante de parte del apóstol. Por eso yo le insisto mucho a los hermanos,
no deje de venir los domingos. Hay algunos que van a las actividades de la iglesia local durante la semana, pero aquí nunca los veo los domingos o rara vez los veo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque usted está bajo un manto que lo va a activar. No estoy diciendo que sus pastores no sean personas espirituales, son gente de Dios, por eso les hemos confiado el cuidado de las ovejas, ¿verdad? Porque son hijos de Dios, son gente de Dios, son gente especial, pero hay una activación y hay una impartición apostólica que usted la va a recibir aquí, que no la va a recibir durante la semana. Entonces es muy importante que usted se haga presente, porque usted tiene que activarse bajo el manto que usted está fluyendo. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, le dice el apóstol Pablo, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí yo solo quiero denotar el carácter de un apóstol, que más que un apóstol es un padre y madre que imparte aún su propia vida a los suyos. O sea, hay algo en el espíritu que llega a ser tan amado que el apóstol, padre o madre de un lugar, de un ministerio, anhela, si fuera posible, impartirse todo, con toda su vida, para que las personas puedan recibir de todo lo que Dios le dio a él o a ella. ¿Cómo influyen en cuanto al consejo? Una de las funciones o de las responsabilidades de un apóstol es proveer consejo necesario a los pastores o a las autoridades locales, afirmarlos, alentarlos en la congregación local. Todos en determinado momento tendrán momentos de desánimo, sobre todo cuando se trabaja directamente con las vidas, con personas, con ovejas. Y entonces la persona que su manto, su cobertura está para animarle en esos momentos. Y esto también incluye en lo del consejo el compartirle estrategias, perspectivas para que puedan tener un ministerio más efectivo. A veces hay problemas que surgen y entonces el ministerio apostólico está para ayudarle a resolver esos problemas, ¿verdad? Y a menudo también se imparte confirmación, dirección a las congregaciones a través de estas consultas que están basadas en el amor. Es decir, un apóstol no va a ir y decirle, tienen que hacer esto, sino que vienen los pastores, ¿cómo cree esto? Pues yo diría que tal y tal, oremos que Dios les indique, ¿verdad? Entonces, no una imposición, sino en una relación de amor. La evaluación. A veces la palabra evaluación como que nos da escalofrío, sobre todo los estudiantes, los que están en la universidad. Cuando le dicen evaluación, inmediatamente eso le suena a examen, le suena a prueba. Y lo primero que piensan, me voy a aplazar. Evaluación no es para aplazar a nadie. La evaluación y la mejor evaluación es la que cada uno se hace, una autoevaluación, no para aplazarme, no para condenarme, sino ver las áreas en donde puedo mejorar y las áreas en las cuales he mejorado. Pero un apóstol tiene la responsabilidad de estar pasando el termómetro en las congregaciones o evaluando cómo anda el fuego del Espíritu o cómo anda el nivel de la palabra, cómo anda el discernimiento. Y cuando el termómetro muestra que no anda muy bien la cosa, entonces es tiempo quizá de hablar con los líderes para poderle impartir algo o quizá algún consejo para que puedan mejorar la temperatura espiritual, ¿verdad? Y esto pasa en todos lados, hermano. Entonces es muy importante que el apóstol esté en contacto periódico con los pastores que están bajo su manto. Y esto pues les va a ayudar a los pastores y a su liderazgo para enmendar y mejorar. La protección. Yo creo que todos hoy día vemos la necesidad de protección. El mundo ofrece seguros para protegernos, seguros contra accidentes, seguros contra enfermedades, seguros de vida, de muerte, de lo que sea, hay seguros de todo. Pero nosotros entendemos que la mejor protección es la que viene del Señor. Ahora, a través de los apóstoles, los líderes, las congregaciones locales, se encuentran protegidos, están protegidos. Cuando un manto apostólico cubre a varias congregaciones locales o a varias iglesias, entonces lo mejor es que esas congregaciones tengan un intercambio o se visiten unos a otros o vayan y prediquen el uno en la iglesia del otro, porque esto le da una protección para no aislarse.
Uno de los problemas de muchas congregaciones es que se aíslan en el sentido que solo ellos tienen sus reuniones, pero no tienen tal vez un compartir con otras congregaciones o con otros miembros del cuerpo. Y entonces, si existe este intercambio, ustedes van a estar protegidos porque no van a estar aislados. Los pastores van a tener amigos pastores. Es bueno promover reuniones donde se compartan los unos con los otros para que no estén solos, que no estén desconectados. Se protegen del desánimo porque el apóstol Pablo, por ejemplo, él animaba a Timoteo a no desmayar, que no temiera, que él no tenía espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio. Y aun cuando estaba Timoteo para empezar en la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo lo animaba mucho. Así es que están protegidos en contra del desánimo. Y las congregaciones y los líderes locales están protegidos del error cuando tienen un manto apostólico, de los extremos doctrinales y aún de algunas actitudes inadecuadas o impropias acerca del dinero o de las finanzas. Gracias a Dios, aquí eso no es un problema. Y otra función del apóstol o del equipo apostólico es poder ser un apoyo en los tiempos de transición. Yo veo en el caso bíblico, dice por ejemplo 2 Timoteo 4, 11 y 12, dice el apóstol: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. O sea que Pablo había enviado a Tíquico para reemplazar a Timoteo en Éfeso, para que Timoteo pudiera cubrir otra misión para Pablo. Entonces yo veo aquí como el apóstol Pablo, en momentos de necesidad o de transición, él tomaba a uno de acá y le pedía que cubriera acá y que pasara de aquí para allá. Y yo me ponía a pensar qué tan factible sería esto hoy día, cómo funcionaría. No sé, hay que ser muy humilde, ¿verdad? Y estar de verdad bajo la misma visión como para poder lograr eso y que estén de verdad todos funcionando en el manto correctamente, como para que en los momentos de transición el apóstol tenga alguien de quien echar mano para cubrir una necesidad y que todos estén bien y que estén bajo el mismo manto. Otra área de responsabilidad del apóstol o del equipo apostólico es la capacitación. Entonces los apóstoles pueden apoyar a las iglesias locales en el entrenamiento de su liderazgo. O sea, los pastores no lo van a poder hacer todo ellos solos, necesitan del apoyo porque la mayoría de las congregaciones no cuentan con las 5 dimensiones del liderazgo en su plenitud. Estoy hablando de Efesios 4:11, no todos los ministerios están desarrollados en una congregación local. Y entonces necesitan depender de su apóstol para proveer el entrenamiento necesario. ¿Por qué? Porque los apóstoles han fluido en las 5 dimensiones o en las 5 gracias. Un apóstol cuando llega a funcionar como tal, ya él fue evangelista, él o ella fue pastora o pastor, él o ella fue profeta y fue maestro o maestra, y entonces ya está fluyendo en el ministerio apostólico, pero tiene ya una autoridad en esas dimensiones o en esas gracias, y cuando haya una necesidad en una de las iglesias locales, él perfectamente o ella puede capacitar o entrenar a las personas en cualquiera de esas disciplinas o dimensiones. Ahora vamos a ver acerca particularmente de la gracia apostólica, lo que esto incluye. Yo quiero que entendamos que cuando hablamos de apóstol, y otros dicen apostola, como lo quiere llamar, ¿verdad? Pero apóstoles, estamos hablando de una investidura de parte de Dios. Estamos hablando de una gracia divina. Estamos hablando de una escogencia de Dios desde siempre, establecido por Jesucristo en el tiempo que la persona vino al conocimiento de Cristo, pero desde que esa persona estaba en el vientre de su madre, el Señor puso características, habilidades especiales, específicas, que iban a hacer operaciones luego al servicio del ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico requiere de ciertas habilidades y destrezas. O sea que no es del que quiere, no es del que le dicen que es, sino del que Dios ha llamado para ser. Entonces esta gracia
Número 1, se manifiesta porque se engendran hijos con la misma naturaleza y visión. Una característica importante de la gracia apostólica es poder engendrar y dar a luz hijos que tengan el mismo espíritu, la misma visión, la misma naturaleza. La gracia apostólica siempre produce expansión y ensanchamiento y es creativa. Y no necesariamente la expansión tiene que ser local. Hay expansiones que son nacionales o internacionales. Y la gracia apostólica siempre tiene creatividad. Nunca se estanca, nunca está en el mismo lugar. Siempre hay una visión para avanzar. Y la gracia apostólica tiene una habilidad especial para exponer las tinieblas. A veces hay cosas que están agazapadas en un lugar, pero llega la cobertura apostólica y las huele, las discierne, salen a la luz, se exponen. Y aun si él o el apóstol no las discerniera, al irse se expuso y brotó y explotó lo que había estado así como en oculto, ¿verdad? Y luego una importante característica de la gracia apostólica es que se adelanta el tiempo para prever lo que viene o lo que va a venir. Un apóstol, una apóstol puede ver de antemano lo que viene y puede prepararse para el futuro porque no trabaja en función del presente y no dice en el camino se arreglan las cargas, sino que la gracia apostólica le da la capacidad a las personas para ver 6 meses antes, 1 año antes, 2 años antes, qué es lo que va a ocurrir. Entonces siempre trabaja en función del futuro, siempre trabaja en función de visión. Ahora, cuando le estoy hablando de esto, le estoy hablando que es una gracia que si está en el apóstol de la casa puede estar en todos ustedes. No le estoy hablando de algo para que lo vean así como extraterrestre, sino que la razón de estarle diciendo esto es para que ustedes como gente entendida digan yo lo tomo, yo lo activo, yo lo creo. Estoy bajo esa sombría, por lo tanto yo fluyo en esa capacidad y en esa naturaleza. Aunque usted como individuo naturalmente hablando haya tenido limitaciones en eso, ¿verdad? Hay gente que tiene limitaciones en verlo de mañana o que todo lo dejan para el último minuto porque no prevé anticipadamente. Pero bajo la gracia apostólica, si usted decide entrar bajo ese manto, usted puede fluir de esa manera. O sea, no tiene que estar enmendando cosas en el camino porque usted ya previó lo que iba a ocurrir. Y eso se muestra en cosas elementales, sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí nos dice alguien que va a venir a visitar, entonces, y nos avisan 1 mes antes, de antemano ya están las instrucciones giradas y las cosas ordenadas para que el día que las personas lleguen, las habitaciones estén listas, el jabón esté allí, el champú esté allí, haya botellitas de agua, esté coordinado qué van a comer, quién les va a dar de comer, etcétera. Son cosas que parecen elementales, pero que tienen que ver con la gracia apostólica. Si la persona que está no tiene esa gracia, le va a ocurrir que la persona llegó y en ese momento salen corriendo a arreglar la cama. Y eso puede aplicarse a cosas de su vida diaria. No solamente a nivel de ministerio, sino que los cambios o el fluir con esta gracia se va a aplicar también en su vida, en su trabajo, en todo lo que usted haga. Una capacidad que tiene es que provoca un ordenamiento y lleva a las personas a establecer prioridades. Yo no sé a cuántos les ha pasado que dicen, es que tengo tanto que hacer. ¿Cuántos se han visto atribulados porque ven que tienen una ristra de cosas que hacer y el tiempo no les ajusta? Es que no puedo, es que tengo mucho que hacer. Y entonces botan adrenalina en decir que tengo mucho que hacer. Pero realmente no se sientan a ver qué es prioritario, qué es urgente, qué es importante, qué puede esperar. La gracia apostólica tiene la habilidad de que usted pueda reposar, pero también pueda definir qué cosas tiene que resolver ya, cuáles pueden esperar para mañana, cuáles pueden esperar para la próxima semana, cuáles puede delegar, cuáles tiene que hacer personalmente. Un problema que yo me encuentro con mucha gente es que ellos lo quieren hacer todo y eso es un terrible error. Nosotros necesitamos trabajar en equipo y debemos de saber qué cosas se delegan y qué cosas no. Una cosa que me cuesta a veces con algunas
de los hermanos que trabajan como equipo aquí en el ministerio, le digo, bueno, hay que hacer tal y tal cosa. Y entonces la persona me dice, voy a ir. Le digo, pero si hay teléfono, ¿para qué vas a ir? Ah, sí es cierto. O sea, está como la mentalidad de que voy a ir cuando puede hacer una llamada y entonces evita ir. Se puede resolver por teléfono. O dice, voy a llamar. Le digo, pero si hay correo electrónico, puedes ahorrar el dinero de una llamada si sabes que la persona revisa el correo. O sea, hay maneras de hacer todo más eficientemente. Y esto funciona aun cuando usted va a ir de compras. Si usted va a ir de compras, vamos a decir de Progreso a San Pedro, de Lima a San Pedro o a Progreso, como sea, usted tiene que ubicarse, qué va a hacer primero, qué le queda a la entrada, qué cosas le cierran, qué no le cierran, cuál va a ser y cuál. Porque hay gente que va y se va desde la mañana y regresa en la noche y no hizo la mitad de las cosas que iba a hacer, porque justo llegó a las 12:10 al local que cierran a las 12 para comer y vuelven a abrir a las 2. Y entonces se desubican totalmente. Y eso parece sencillo. Y bueno, es algo práctico, pero bajo la unción apostólica usted aprende a establecer prioridades y a ser ordenado. Usted no va a salir corriendo cuando sabe que a tal hora cierran, entonces organícese. Mire cómo lo va a hacer. La unción apostólica trae organización de la mente, de las ideas, una habilidad para establecer prioridades, qué puede dejar y qué no. Y por favor, aprenda a delegar. Aprenda a delegar a sus hijos, a sus colaboradores, en su trabajo. No pretenda hacerlo todo. Aquí no hay supermanes todavía, ¿verdad? Aquí tenemos que aprender a delegar y a compartir y a trabajar en equipo. No estoy hablando de que usted esté dando órdenes todo el día. Estoy hablando de trabajar con colaboradores para que podamos hacer las cosas bien y más eficientemente, ¿verdad? Bueno, y lo otro es que la gracia apostólica hace que las mentes reciban luz. La Escritura dice que muchos no pueden aclarar sus ideas por causa de las tinieblas, lo dice en Job. Cuando hay tinieblas alrededor, oprimen la mente de manera que usted no puede tener claridad en las ideas. A veces no puede pensar bien. Y entonces la gracia apostólica le trae una luz penetrante cuando usted está en un lugar bajo una sombría apostólica, usted comienza a tener mayor claridad y comienza a ver mejor las cosas. Hay gente que tal vez viene por una palabra profética porque tiene que tomar una decisión y sencillamente entra bajo la sombría, entra bajo el ambiente, entra bajo la gracia, bajo la unción. Y es como que se le empiezan a aclarar las cosas aún en medio de la adoración. Y empieza a ver las cosas de una manera más clara para poder tomar las decisiones correctas. Aún nuestro cerebro tiene que someterse a esa unción de Dios manifestada en lo apostólico para que sus neuronas sean activadas y piensen correctamente. ¿Cuántos saben que algunos tienen neuronas perezosas? No sabía. No es que son de apellido Pérez y Sosa, no, son perezosas. Y entonces tenemos que hablarle a nuestras neuronas y exponerlas a la luz para que se agilicen y piensen correctamente y a la velocidad que tienen que pensar. Hay gente que le quiere contar algo a usted y le empieza a contar y no sigue y no desenlace y como que uno empieza a entrar como, ¿y a qué hora, verdad? Pero es porque la velocidad del pensamiento es muy lenta, pero no es la voluntad de Dios. Porque Dios no hizo a unos con neuronas lentas y otros con neuronas rápidas. Las neuronas tienen una velocidad a la cual deben de funcionar. Pero cuando alguien ha estado sometido a tinieblas, sea por opresión en el hogar, sea el barrio donde nació, sea la manera como fue tratado, sea el dolor de la separación de sus padres o porque hubo viudez de su madre, lo que sea, las tinieblas le producen una opresión que pueden afectar sus neuronas y su capacidad de pensamiento. Aún personas que estuvieron en drogas y sus neuronas fueron deterioradas bajo la unción apostólica pueden ser regeneradas por la gracia del Señor. Pero si usted lo cree, le va a funcionar. Si no lo cree, no le va a funcionar. Porque aquí todo es de creerlo, tomarlo y activarlo. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, si usted cree que las mentes reciben luz a través de ellos,
Entonces usted, amado mío, así como ahora tenemos allí unas ventanas que nos llenan de luz el auditorio, cuando usted entre, usted diga: yo vengo para ser expuesto a la luz. O yo, expuesta a la luz, no tanto a la luz, ¿verdad? Que es linda la luz del sol, pero a la luz que hay bajo este manto y bajo esta sombría, para que sea expuesto aún lo que está más escondido dentro de mí, y que lo que no quiero ni recordar ni reconocer sea expuesto bajo la luz. ¿Y para qué? No es para ser avergonzado, es expuesto para ser limpiado, para ser cambiado, para ser transformado. Esa es la bendición de Dios. ¿Cuántos están aquí? Algunos no los oigo ni los veo, pero espero que estén aquí. La unción apostólica, hemos hablado mucho de la unción profética, pero la unción apostólica tiene un alto nivel de autoridad en el mundo espiritual por causa de la investidura de parte de Dios. Nosotros vemos aún en ministros, por ejemplo, Débora, ella era una profetisa, era una jueza, era una gobernante, pero nosotros vemos cuando está actuando con la investidura de profeta y cuando está actuando bajo la investidura de apóstol, ¿verdad? Cuando dirige a los capitanes y derrotan a Císara y va enfrente de Barak, estaba fungiendo como un apóstol. Cuando estaba juzgando, estaba fungiendo como una profeta. Vemos el caso de Moisés. Moisés fue un profeta primero, él miraba a Dios cara a cara, tenía un nivel de revelación impresionante, pero cuando él ya está dirigiendo a todas las masas de Israel, él está actuando como un apóstol, con una autoridad para hacer agua, brotar agua de la peña, para abrir el mar rojo, etcétera. Son señales que acompañan la autoridad de un apóstol. Y vemos así a lo largo de las escrituras personajes cuando ya están actuando en una investidura apostólica. Entonces los apóstoles tienen el respaldo para librar decretos en el mundo espiritual, para hacer decretos de vida y anular los decretos de muerte, porque es una unción regia. La unción apostólica manifiesta dones de poder que incluye sanidades, milagros y prodigios. En todo lugar donde hay un manto apostólico, tiene obligadamente que haber señales, prodigios y milagros de parte de Dios, porque esa es una señal de la unción apostólica. A través de las escrituras usted lo ve, Jesús mandó a los apóstoles a limpiar leprosos, a sanar enfermos, a liberar endemoniados. Entonces esa tiene que ser un fruto o una señal o una evidencia de que hay un manto apostólico operando en un lugar. Y la unción apostólica está cargada de revelación y un fuerte don de administración y mayordomía. Cuando hablo de revelación, la revelación apostólica es más bien una revelación de la palabra escrita, de logos. Un apóstol se caracteriza porque tiene un dominio de la palabra y una revelación de la palabra. Pero también es un excelente administrador y un buen mayordomo. Yo no he visto un apóstol de Dios que no sea un buen administrador. La administración no es algo que se debe de menospreciar, porque en la obra del Señor tenemos que ser excelentes mayordomos para administrar los misterios de Dios. La gracia de Dios tiene que ser administrada, aún para saber sobre quién impone las manos y sobre quién no. Eso es administración de parte de Dios. Ser un buen mayordomo para usar todas las herramientas que tiene, para no malutilizar la materia prima. Eso es parte de la administración del Señor. Un apóstol usa y reusa y reutiliza todas las cosas que están a su alcance antes de destruirlas o de desecharlas. Y esta es una gracia que debería de estar en toda la casa, ¿verdad? La unción apostólica, y vamos a hablar un poco de la revelación apostólica. Cuando un apóstol está predicando, está enseñando, hay una revelación que a veces se tocan áreas, se tocan cosas, se predican cosas que los que están sentados pueden decir: es que está diciendo de mí porque alguien le contó el problema que yo tengo, y no tiene nada que ver, solamente que es una revelación que confronta las ideas, confronta la manera de pensar, la hipocresía, el egoísmo de las personas, el infantilismo, la inmadurez y la incredulidad es confrontada por la unción o la gracia apostólica.
Ahora, la unción apostólica sobre todas las cosas revela el espíritu de fariseísmo. Y yo voy a hablar un poquito hoy del espíritu del fariseo. Y yo espero que usted no vaya a ser un torero hoy que diga, ole, eso no es para mí, eso es para el que no vino. Sino que cada uno de nosotros diga, Señor, yo quiero que sea revelado en mí cualquier problema de fariseísmo que ha estado funcionando y operando. Así que yo le pido en este momento que usted renuncie a la autojustificación y se disponga a ser expuesto para que encuentre si hay algo por ahí de fariseo y que hoy pueda ser libre o que podamos ser libres de eso. ¿Le parece bien? La mitad dijo amén, pero está bien, con esos podemos trabajar. Yo creo firmemente que Dios quiere liberarnos de ese espíritu de fariseísmo. Cuando hay fariseísmo no puede funcionar la gracia de Dios. El fariseísmo se opone a la gracia del Señor. Y entonces, por eso es que Dios a través de la gracia apostólica expone la revelación y manifiesta la unción necesaria para que seamos confrontados. Bueno, vamos a ver qué es un fariseo. Y como le dije, esto es para los que estamos aquí, no es para el que no vino. Un fariseo es un religioso, y aquí van a decir, no, yo no soy religioso. Todos tenemos un poco de religiosos, en mayor o menor grado todos somos religiosos. Y tan religiosos que siempre nos sentamos en la misma silla, ¿verdad? ¿Se ha fijado? Ya sabe, ayer yo entro a la torre de oración y hermano Humberto estaba sentado y yo creo que hermana Felicia le dijo, andate para el otro lado, que ese es el huequito de la hermana Emma, ¿verdad? Y el hermano se levantó porque ya tan religiosamente me siento siempre ahí en ese lugar cuando voy a la torre de oración. Así que ustedes también, al igual que yo, creo que tienen algo de religioso, ¿verdad que sí? Diga que sí, hombre, porque si no lo reconoce no va a poder ser limpiado, ¿verdad? Bueno, entonces es un religioso seducido por el engaño y por la mentira. El primer engañado es él, ¿verdad? Bueno, un fariseo es hipócrita. Y va a decir, ay, no, hermana, no me esté diciendo hipócrita. Si es hipócrita, ¿sabe por qué? Porque vive una doble vida. Ahora, ¿en qué sentido vive una doble vida? Mire, manifiesta un lenguaje y una conducta religiosa. Es decir, hermano, Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor, y ¿verdad? Un lenguaje religioso. De hecho, cuando se saludan no dicen, hola, ¿cómo está? Pues, sino, amado, bendiciones, amado. Mire, aquí todos ahora se dicen amados. Amado, amada, pero es que amada tal cosa. Y yo digo, ¿seré amada de esa que me dice amada? No lo sé. Porque eso de ser amado, ay, amados. ¿Verdad? Tiene mucha tela que cortar, pero bueno, usamos un lenguaje religioso, amén, bendiciones, hasta vamos al supermercado y cuando nos dan el vuelto, gracias hermana, ni sabe si es inconverso, qué impío será, pero como estamos tan acostumbrados al lenguaje religioso, ¿verdad? Y le dice, muchas gracias, le dice, ahí le van a embolsar, amén, así es, amén, y le decimos, ya, el lenguaje religioso se nos ha pegado, ¿verdad? Pero su corazón realmente no está cimentado en Cristo. Usted me va a decir, hermana, yo estoy cimentado en Cristo. Bueno, no está cimentado en su amor, no está cimentado en su gracia, sino en qué, en sus propios atributos. Aquellos que creen ser más buenos que Dios. Aquellos que dicen, yo no hago, uy, el hermano tal, yo nunca, jamás haría tal cosa. Mira, yo te voy a decir, mejor no digas, yo nunca haría, porque al día siguiente lo vas a estar haciendo. Mejor no critiques lo que otro hace, porque al día siguiente vas a estar haciendo lo mismo. Y esto nos ha pasado a todos, yo creo, ¿verdad? Y el Señor nos va enseñando en el caminar a no estar viendo lo malo que hacen los demás, sino a vernos nosotros en el espejo de la palabra. Y entonces el fariseo manifiesta una autojusticia. Entonces lo que dicen es, yo no soy tan malo como aquel. No, yo no hago eso, qué barbaridad. A mí me enseñaron que tal y tal cosa. Inmediatamente le pasamos una X ahí al otro, porque yo sí soy, ¿verdad? Entonces revestidos de una capa de piedad. Yo porque hago. Entonces su condición, según él, de cristiano, de creyente, está cimentado a veces en las buenas costumbres, a veces en el humanismo, porque hay gente que ha sido buena de siempre, bueno entre comillas, porque bueno, solo hay Dios, ¿verdad? Todo lo que traíamos era malo,
Pero según él, como le enseñaron buenas cosas, buenos modales, ser respetuoso, entonces, no, es que yo siempre he sido bueno. A mí mis padres me enseñaron. Eso no lo hace cristiano, mi amado. Perdóneme, pero eso no denota que usted sea creyente o que sea cristiano. Yo conozco un montón de inconversos impíos con unos modales. Le voy a contar lo que me ocurrió en Finlandia. Ese viaje fue de mucha enseñanza. Fíjese que estábamos reunidos con el hermano Juhani, el profeta Juhani y la gente cercana, que estaban organizando una fiesta de cumpleaños para el hermano Juhani. Y entonces él dijo, yo quiero lanzarles una pregunta. Tengo una decisión que hacer, dijo el hermano Juhani. ¿Qué, hermano? Tengo un amigo de muchos años. Resulta que el amigo era lo máximo de la masonería allí en Finlandia. Y dice, ¿qué hago en esta? No le hacía así, ¿verdad? Esta soy yo. Dice, ¿qué hago? Esta celebración es para mi cumpleaños, yo quiero que sea algo lo máximo. Estoy invitando a todos mis amigos, buenos amigos de Finlandia. Pero este amigo, que ha sido muy cercano a la familia, mi hijo vivió en la casa de él, me tiene mucho aprecio. Pero él es masón de alto nivel. ¿Qué creen ustedes? Dijo, nos preguntó qué debo hacer. ¿Lo invito o no lo invito? Y yo, la farisea religiosa, le dije, no lo invite, hermano. Nos va a arruinar la fiesta. ¿Qué va a hacer ese hombre ahí en medio de nosotros? Si esto es una adoración al Señor, ¿y para qué lo me invita? Y los demás finlandeses, mire que no parecían muy espirituales, pero le dijeron, yo creo que debes invitarlo, Juhani, porque quizás pueda ser tocado por el Señor. Yo dije, bueno, el punto, hermano, que pues, un hombre casi de 60 años, y tú, bueno, llegó el día de la reunión, todo en un salón hermoso, la comida, bueno, ni le cuento, impresionante, hasta con un menú nos dieron que era lo que íbamos a comer. Una maravilla, ¿verdad? Ya estaba destinado en qué mesa, quién se iba a sentar, y el hermano Juhani dio instrucciones, quién iba a la par de quién. Y entonces cuando yo me iba a sentar me dijeron, hermana, a usted le toca en esta silla, allí. Sí, el hermano Juhani dio la instrucción que usted se tiene que sentar aquí. Ah, bueno, está bien, yo me sujeto. ¿Y por qué me pondría allí? No lo sé. Y de pronto veo que a mi lado está el obispo Iva Sali, o enfrente, no sé. Dije, fue por esto, por el obispo Iva, que él me dijo que me sentara aquí. Pero al lado mío estaba un hombre que hablaba muy bien el inglés, tan atento, era un caballero. Aquel hombre empieza a platicar una conversación tan fluida y tan amena, estaba con su esposa y le hacía así, me quitaba la silla, me atendía, me empezó a hablar de que él vivió en Latinoamérica, hablaba 5 idiomas. Bueno, era tan ameno hablar con ese hombre. Cuando terminó la reunión yo dije, ¿quién era el hombre que estaba a mi lado? Ese era aquel que vos no querías que invitaran, el masón. ¿Qué? Y yo no sé si el hermano Juhani lo hizo a propósito, pero lo que le quiero decir, uno, que no podemos ser fariseos religiosos, otro, que el que alguien sea muy educado no tiene nada que ver con que sea creyente. ¿Me está captando lo que le quiero decir? Tampoco digo es que los cristianos tengan que ser sinvergüenzas maleducados, no estoy hablando de eso. Lo que le estoy diciendo es que cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu de Dios le va enseñando y le va mostrando aún las cosas que usted aprendió de buenas costumbres, que tiene que echarlas al barril de la basura para ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo en todas las cosas. Entonces necesitamos nacer de nuevo en todo, desde adentro, y las costumbres y las actitudes y todas las cosas, y sobre todo no juzgar porque somos fariseos. Ahora, cuando la revelación apostólica viene y es confrontado a alguien por ella, el Espíritu Santo inmediatamente confronta el corazón, confronta los valores, confronta las creencias. Pero hay emociones que pueden surgir en la gente si los hermanos, los hijos, de verdad no están dispuestos a ser limpiados y a entrar bajo esta sombrilla. Entonces, ¿qué cosas se pueden dar cuando usted es confrontado por esa unción? Número 1, puede darle miedo. Hay gente que a mí me decía antes, yo ahora ya no los miro muy de cerca, porque ay, hermana, cuando usted me pone el ojo azul, a mí me da miedo.
Ay, Dios mío, decía, ¿y qué hago yo? O sea, con el verde no, solo es con el azul. Entonces yo ya no hallaba qué hacer. Es que esa mirada yo me empiezo a sentir así como desnudo. Yo no lo estoy mirando a propósito así. O sea, hay algo. A otros les da vergüenza. A otros les puede dar coraje o enojo. A otros orgullo, rechazo, tristeza. Vamos a ver cada una de estas cosas, hermano. ¿Por qué le provoca miedo a la gente? Número uno, miedo a lo desconocido. Cuando viene una revelación apostólica, usted es confrontado con algo. Y eso me ha pasado. Por ejemplo, cuando Dios me empieza a hablar de que la celebración de Navidad, eso era pagano y era apostasía. Y hay gente que le dio miedo. Yo recuerdo una vez, estábamos en nuestra casa todavía y estábamos reunidos, íbamos a compartir acerca de eso. Dios me estaba hablando que ya nos sacáramos los ídolos del corazón. Y tenía por escrito lo que íbamos a compartir esa noche con un grupo pequeño de hermanos. Y de pronto llegan a visitarme unos hermanos empresarios amigos del hermano Martín. No les voy a decir de dónde eran. Eran amigos del hermano Martín. Y entonces me dice, ¿qué es lo que van a hacer? No, nos vamos a reunir. ¿Y esas hojas qué son? No, es algo que Dios me ha dado y bueno, ¿y nos las podemos llevar? Claro que sí. Esos hombres entraron en miedo y en pánico. Nunca más me volvieron a invitar. ¿Por qué? Les da miedo lo desconocido y lo nuevo. Yo me acuerdo que por un tiempo que yo llegaba a Choluteca bastante a menudo y habían unos hermanos muy amados que decían, ¿y qué nos traerá Emma ahora? Entraban como en temblor y ahora ¿con qué cosa nueva va a venir? Primero es que Halloween no, y luego que Navidad es pagano y que el Día del Amor tampoco. ¿Qué más nos va a traer? Pero le entra como una inseguridad, como un miedo a la gente, porque era lo desconocido hasta este momento y quizá habían vivido por años creyendo que eso estaba bien. Así es que algunos reaccionan con miedo a la confrontación. La persona piensa que uno conoce sus secretos, que alguien se los ha contado cuando uno está hablando algo que le cae en la llaga, ¿verdad? Y el miedo lleva a la gente a protegerse y lo que quieren es defenderse en su posición, porque si no sienten vergüenza. La persona realmente lo que necesita es rendirse, no resistir al Espíritu Santo. Cuando tiene miedo hay que acercarse más a la persona. Aquí hay mucha gente todavía que en los discipulados dicen, yo lo que tengo es pena y miedo de abrazar a la hermana Emma. Yo espero que los mentores le digan, pues corra y encuéntrela y abrácela. Porque muchos todavía dicen que les da miedo darme un abrazo, que les da pena, temor al rechazo, ¿verdad? Pero hay que vencerlo. La manera de vencerlo es acercarse, rompiendo esa barrera, no defenderse, no justificarse, renunciar al temor y enfrentarse y acercarse a la situación. Cuando usted se acerca va a ser afirmado y el temor se le va a ir.